Va a sacar chispas esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV. Ya llegó el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Hay que hablar de esto que hasta en la mañanera se anunció que es esta acción legal del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Social contra Grupo México. Otro choque del presidente Andrés Manuel López Obrador con Germán Larrea, el dueño de Grupo México, por el derrame en el río Sonora. No ha quedado de ninguna manera solucionado esto, que es parte de los infiernos ambientales que han denunciado ustedes y de los que hemos platicado en esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura. Y digamos que esta es la antesala a varias demandas que van a, o que vienen posteriormente, van a venir posteriormente en contra de este grupo, porque sus 120 y tantas empresas son altamente contaminantes, Vicente. Tal vez no todas, habrá que ver, pero las industrias en las que está metido, que una de ellas es la minería, son industria extractiva, son altamente contaminantes en varias de estas zonas ya clasificadas, calificadas, supervisadas por científicos, técnicos, investigadores del CONACYT y plenamente señaladas en todo el territorio nacional. De tal manera que esta es la antesala de más demandas contra Grupo México, que también estamos observando. Hay una disputa directa de Germán Larrea contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Grupo México, lo que significa que es el número 2 en la riqueza de este país, de Germán Larrea, de tal manera que es un hombre muy poderoso económicamente, con mucho dinero, y que ha tenido que ir corrigiendo varias de estas actitudes que tienen de explotación, de abuso, con relación hasta los contratos que ha mantenido con el gobierno. Antes de mencionar esto que dices, que es una de las últimas acciones que han enfrentado al gobierno con el Grupo México, hay que decir que viene de un antecedente de los últimos que han pasado, que tiene que ver con esta cancelación de la concesión de 120 kilómetros que tenía del Istmo, vías férreas del Istmo a Veracruz, al estado de Veracruz. Germán Larrea, Grupo México, que le fue retirada esta concesión para que precisamente operara la defensa en estos tramos carreteros para el Tren Maya. Entonces le fue retirada y llegaron a acuerdos, mientras que Grupo México solicitaba una cantidad de miles de millones de pesos como indemnización. Recuerdo bien cómo el presidente en aquella conferencia matutina anuncia ni un peso más se le va a entregar a Grupo México, y en la mesa de negociación que establecen se le dan 8 años más de otra concesión de otras vías férreas que tiene que ver más al sureste, para que solventar estos 120 kilómetros que iban del Istmo a Veracruz. Entonces, ese fue el primer acuerdo. Pero hay algo que no se conoce, que es un segundo acuerdo que se dio ahí, en esta mesa de negociación, en donde cuando a Germán Larrea le quitan el contrato para un tramo de del Tren Maya, ¿no? Del Tren Maya, precisamente, que iba de Playa del Carmen a Tulum. Es el tramo 5. El tramo 5. Entonces, esto que le quitan, en donde Grupo México pedía 4,000 millones de pesos por la cancelación del contrato. Porque ellos Grupo México argumentaba que le habían desviado la ruta, que otro tramo querían que fuera tren elevado, y que entonces no podían entregar al tiempo que habían sido firmado el contrato inicial, que era precisamente la fecha de julio de 2023. Entonces Germán Larrea o el Grupo México decía que no podían terminar bajo esas condiciones, y al modificar las rutas y que fuera elevado una parte, pues entonces tenían que pagarles más y ampliar el plazo de construcción. No estuvo de acuerdo el gobierno federal y le dijeron que dejara los contratos y que devolviera parte del dinero que le habían dado para todas las obras. 1,200 millones, tengo entendido. Devolvieron ya 1,200 millones, Vicente. Y se desistieron de la demanda de 4,000. Se desistieron la demanda de 4,000 millones. Es decir,
El gobierno ha venido ganando espacio en estas negociaciones con Grupo México y ahora, no conformes con eso, demandan, la Secretaría del Medio Ambiente demanda a Grupo México precisamente por lo que tú señalabas. Digamos, es un tercer encontronazo fuerte porque no ha solventado, no ha reparado el daño causado por precisamente la contaminación del río Sonora, que es gravísima, ¿no? Se habían comprometido cerca de 2,000 millones, si recuerdo bien, de pesos, y nada más ejercieron la mitad o menos. Menos de la mitad. Por eso se les está demandando, ¿no? Sí, o sea, para remediar el daño con este derrame de sustancias tóxicas al río Sonora, que ha afectado a por lo menos 8 municipios, no han cumplido, es por incumplimiento. Fíjate que lo grave de todo esto, que este daño, esta contaminación ambiental, es la peor contaminación ambiental que se tenga memoria actualmente. Ya se están descubriendo más cosas, por supuesto, pero esta es gravísima. De hecho, es la peor tragedia ambiental, estaba viendo, así lo señalan, ¿no? En la historia de nuestro país. Entonces, no basta solamente con una multa, porque vemos que esto ha ocasionado enfermedades terminales en muchas personas, en niños, niñas, inclusive mujeres embarazadas desde el embarazo han sido contaminadas y ya los niños o niñas nacen con malformaciones, nacen con cáncer, Vicente. O sea, es algo sumamente grave. La reparación, más allá de la cuestión económica, tendría que ser ya de otro índole la sanción. No es un asunto nada más de dinero, es un asunto de que frene ya esta forma de producir la industria mexicana en este país. Y esto, pues, se prevé que sea un proceso largo, la verdad. ¿Y por qué un proceso largo? Porque tenemos un poder judicial que está en contra del gobierno, está fallando en contra del gobierno en todo sentido. Y en este momento Grupo México, con tal poderío económico, pues será muy fácil llegar a jueces, magistrados y hasta ministros para retrasar todo este proceso legal. Pero por lo pronto, Grupo México, por iniciativa propia, tendría que solventar, al menos económicamente, esto que tú mencionabas, que son más de 2,000 millones y no ha dado ni 1,000 millones siquiera. Sí, tenía que resarcir los daños causados, reparar, etcétera, etcétera. Estoy viendo, regresando al tema del Tren Maya, que el gobierno dio por concluido el contrato luego de que Grupo México indicó que era imposible entregar la obra para julio de 2023. Entonces se le retira el contrato y se le entrega a la Secretaría de la Defensa Nacional, algo que tanto han criticado los opositores, y uno entendería con estos datos que no es que estén en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, están en contra de que los privilegiados ya no estén haciendo y deshaciendo a su antojo. Es el tramo 5 del Tren Maya que va de Playa del Carmen a Tulum, como decías, Miguel, y bueno, pues Grupo México ya no lleva la voz cantante, ¿no? Ni puede estar actuando con tanta impunidad, Vicente. Por lo pronto ya los sentaron a la mesa a negociar, les quitan un tramo de 120 kilómetros, este tren que decíamos del Istmo, que va a Veracruz, les quitan el contrato que ya se le había otorgado porque no podían cumplir con el plazo. Y no podían cumplir, pues claro que hay desviaciones para cuidar toda la zona arqueológica, para cuidar el medio ambiente, que es algo positivo además para el país. Entonces también vuelven a protestar y meten demandas. Imagínate una demanda por 4,000 millones pedía Grupo México y termina la negociación que no solamente quitan la demanda, sino que además tienen que devolver 1,200 millones que les habían dado, bueno, que era un monto más lo que habían recibido, pero como habían hecho obra, solamente la diferencia eran 1,200 millones que tuvieron que reintegrar. Esto, hasta donde yo sé, porque según yo nos había informado, ya se pagó, Vicente. Oye, Miguel, y uno pensaría, esperaría que no se va a quedar de brazos cruzados Germán Larrea. Estamos hablando no de cacahuates, estamos hablando de muchísimos millones. No, yo creo que Germán Larrea ha entendido que con el presidente López Obrador no puede hacer lo que hacía con presidentes panistas y priistas, y hacía lo que quería literalmente. Y algo tan grave, más que estas obras y que estos contratos, y que es lo de la contaminación industrial. Porque, como comentábamos, además de esta demanda, se está revisando a las empresas de Germán Larrea, que son muchas subsidiarias que también contaminan en el país, Vicente. Entonces viene un asunto mucho mayor. Y va a ser un litigio legal, pero van a empezar a cancelar
una vez que se hagan los estudios, a cancelar concesiones otorgadas a Grupo México, que eso es muy interesante. En eso ya se está trabajando y estamos adelantando esta información que creo que es muy, muy relevante. Hoy mismo el presidente señalaba también de esta nueva, digamos, decisión que ha tomado para que en vías férreas que ya tienen empresarios, de acuerdo con los propios concesiones otorgadas, hay una pequeña cláusula en donde esas mismas vías férreas pueden ser utilizadas por transporte de pasajeros. Entonces, es algo que también va a afectar, por supuesto, a Germán Larrea. Y ahí también van a venir litigios legales, pero digamos que el presidente está abriendo esto en beneficio de la sociedad, lo cual es muy importante. Tal vez no logremos explicar muy profundamente la relevancia de esto, pero o sea, habría que revisar todas las vías férreas que hay en el país y todas van a poder ser ocupadas por trenes, ya sea de las mismas empresas que tienen las concesiones ahora, y de no aceptarlo ellas, podrían ser nuevas empresas que estén dispuestas a entrar junto con el gobierno, o el gobierno mismo podría ocupar estas vías previo acuerdo de negociación de los tiempos para circulación. Pero lo interesante está que vuelven los trenes a circular en beneficio de los pasajeros, de las personas, para transportar productos, y no solamente transportación de carga de los concesionarios. Oye, entonces, muy valioso, Vicente. Miguel, en otros temas, hace unos días me sorprendió la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que debido a la infiltración de conservadores, él mismo está llevando la investigación del caso Ayotzinapa y bueno, lo que eso signifique y el mensaje que quiera enviar, y bueno, siempre hay información pues dolorosa de este caso hasta que no definamos qué fue de los muchachos, Miguel. Sí, hasta ahora fíjate que las investigaciones, yo tuve oportunidad de platicar con uno de los investigadores que está directamente ahí involucrado en este caso, me explicaba en su conjunto cuál es la situación en la que están, y creo que es relevante hablar del tema. Trataré de ser cuidadoso en las expresiones para no herir, no revictimizar, por supuesto, a las víctimas, a las familias de los estudiantes normalistas, pero esta es una versión, digamos, que sale de adentro. Y el punto es que Iguala se había convertido en un centro de recepción de la droga y distribución. Ahí se comerciaba con distintos grupos la distribución de droga, que por cierto a ti te va a interesar, pero desde Iguala, me decía esta persona que está haciendo investigación en esto, hay una ruta bien identificada para la transportación de drogas hacia Estados Unidos que llega hasta Chicago. Claro. Me dijo, la ruta está perfectamente trazada, desde Iguala hasta Chicago, es decir, cruza todo el territorio nacional, cruza el territorio estadounidense y llega a Chicago. Evidentemente va quedándose en ciudades en el camino. En el camino, pues. Y dice que esta ubicación de Iguala tan estratégica permite que llegue droga del sur del país, de Oaxaca, que llegue de Morelos, que baje de la sierra de la montaña de Guerrero. Es decir, es una área, es una ciudad estratégica, por eso tanto interés en los grupos criminales para controlar la zona. Y también por eso la DEA había intervenido la comunicación de los grupos criminales que operan ahí. Y la había intervenido porque precisamente desde ahí llegan grandes cargamentos de droga hacia Estados Unidos. Y la DEA, que se dedica a eso, colgó los teléfonos de los grupos criminales y logró estas conversaciones que ahora sabemos que sí existen y que además se las entregaron a México precisamente para permitir la investigación. ¿Te refieres a esto que entregaría la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris? Que ella lo autorizó. Porque a petición del presidente. A petición del presidente mexicano, porque la DEA por sí misma jamás nos hubiera entregado nada absolutamente, por las diferencias que hay en la operación de este grupo antinarcóticos policial de Estados Unidos con México. México los ha exhibido en su pésima conducción en investigaciones en nuestro país. Y, por ejemplo, este espionaje que hacían a los grupos criminales lo hacían sin autorización, sin permiso, sin una coordinación con México. Lo hacían de manera ilegal porque corresponde al gobierno de Peña Nieto, la intervención telefónica.
Hoy en día sabemos que han sido bloqueadas todas las acciones, que no pueden operar en México con total impunidad como lo hacían antes, ¿no? Es decir, México les ha puesto condiciones ya, les ha impedido que operen en México tanto a la CIA, a la DEA, al Tesoro, en fin, aduanas, a los grupos estadounidenses que entraban al país con toda libertad en gobiernos del PRI y del PAN, con toda impunidad, diría yo, violando soberanía, violando pues todas las leyes mexicanas, la Constitución misma. Hoy ya no pueden hacer eso. Entonces, México solicita a la vicepresidenta y ella autoriza, le ordena a la DE y nos entregan esas grabaciones, que también es parte de lo que se sabe en torno a este caso de los estudiantes normalistas. Entonces, el acontecimiento de que este centro tan importante para la comercialización y distribución de droga, para la llegada de droga y su posterior distribución, hay una disputa entre grupos criminales de distintos puntos del país, pero ahí se concentraban. Y uno de los grupos que estaba siendo desplazado ya es el que fragua el secuestro y la posterior desaparición de los estudiantes normalistas para generar un caos y retomar el control. Entonces secuestran a los estudiantes usándolos como carnada, literalmente, sin que los estudiantes normalistas de Ayotzinapa tengan algo que ver con las drogas, ni con los cárteles. Ellos fueron utilizados pues para generar un descontrol en la zona, para eso los secuestran y los desaparecen y los asesinan. Obviamente con la intervención local de policía estatal corrupta, el alcalde y la esposa, policía municipal, miembros militares de la zona militar, hasta de la Marina. Es decir, eso localmente, porque los tenían además bien aceitados en el gobierno pasado, que les daban sobornos, Vicente, para que los permitieran la operación que cada día crecía más en esta región de Guerrero. Entonces, ellos fueron los que lo hicieron. Una vez que sucede esto, que inclusive pues, ya se ha reconocido que varios estudiantes fueron precisamente a la zona militar, fueron llevados a la zona militar, los estudiantes desgraciadamente son asesinados y de acuerdo con la versión que se tiene, no se puede encontrar los cuerpos porque no hay un lugar específico como se cree. No fueron enterrados los restos en un lugar específico. La mayoría de ellos fueron desechos en tambos con ácido, los restos de los estudiantes y algunos restos fueron esparcidos, lo que quedó esparcidos en varios lugares del estado. ¿Es otra línea de investigación esta? Es una línea seria, que además, digamos, yo te diría, a mí me lo informan como algo muy formal, que se ha llegado a esto, de tal manera que no va a haber un lugar donde los encuentren, ni hoy ni mañana, porque no hubo un lugar donde los concentraran. Realmente, me explicaba esta persona que sabe de este tema, dice, nadie, los mismos delincuentes no iban a llevar a todos los estudiantes a un lugar para que después fueran encontrados. Lo que se trató es de desaparecerlos literalmente, desintegrar los cuerpos, los restos. Y se hizo esta acción y bueno, por supuesto algunos restos que quedaron, otros restos fueron utilizados para sembrarlos en el basurero de Iguala y para simular la conocida verdad histórica que fue una farsa manipulada precisamente por las autoridades federales. Ahora, ¿por qué el gobierno federal, el secretario de la Defensa de ese momento, Salvador Cienfuegos, el secretario de Marina, quien fuera procurador quien fuera procurador general de la República, su fiscal Tomás Herón, en fin, todas las autoridades locales, incluido el expresidente Peña Nieto, su secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, ¿por qué ocultaron todo esto? ¿O para qué? Bueno, sucede esto, digamos, no había una autorización de presidencia de la República para hacer una cosa como esta. Fue una operación local hecha por grupos criminales con policías estatales, como ya dije, autoridades locales involucradas, incluidos autoridades federales, fuerzas armadas locales. Sucede este hecho hace 9 años y hay reunión urgente, digamos, del Gabinete de Seguridad, donde participan los secretarios de la Defensa Marina, entonces presidente Peña Nieto, el procurador Jesús Murillo Caram. Y ahí
sí acuerda, pues que es Murillo Karam como Procurador General de la República, Ministerio Público Federal, hacer la investigación, pero ahí se pide que pues para no involucrar a las Fuerzas Armadas que habían estado involucradas, que eran las locales, pues que armen toda una estrategia de mentiras, de sembrar evidencias falsas para focalizar solamente al alcalde y a su esposa de Iguala. Jesús Murillo Karam, que era un hombre que sentía que tenía todo el poder y que él se ofrece, yo resuelvo esto sin problema, y es donde se empieza a fraguar la famosa verdad histórica entre Jesús Murillo Karam, entonces procurador, con su fiscal Tomás Herón. Ellos son los que organizan esto, por supuesto con la venia del entonces presidente Peña Nieto y la anuencia de los 3 secretarios de Estado, de Gobernación, de Defensa y de Marina. Por cierto, qué fregaderas, ¿no, Miguel? Que 9 años después, aquellos que defendieron al ejército ahora critiquen al presidente por haberle entregado un diploma, un reconocimiento por haber sido director del heroico colegio militar a Salvador Cienfuegos. Es utilizado para decir que está protegiendo a Cienfuegos con lo de Ayotzinapa, ¿no? Pero son los mismos esos, sí, ¿no? Sí, o sea, es una desgracia que se esté utilizando cualquier cosa. Pues ahí tal vez los tiempos no eran los más adecuados para hacer un acto como pero finalmente pues es alguien que fue director de la escuela del colegio militar y pues por eso estaba ahí en ese momento, de darse el reconocimiento al presidente como a los otros directores de este colegio militar, de escuela militar, y pues se da toda esta crítica. Pero en el caso que volvemos a lo de Ayotzinapa, entonces va a ser, a mí me dicen, mira, no es que no sea posible, ya se ha roto el pacto de silencio porque hay muchos involucrados de manera directa en el secuestro, desaparición y asesinato que están libres bajo el programa de testigos colaboradores, porque han contado lo que sucedió. Entonces, ¿y no te han dicho qué pasa con el factor Chicago? Porque la comunidad mexicana es muy importante, la comunidad guerrerense es muy importante allá en Chicago y pues uno se imaginaría que si hay este corredor, habría que rascarle por aquel lado, ¿no? Pues sí, pues, pero eso finalmente le toca a Estados Unidos. Pero acá me dicen que tienen perfectamente identificada la ruta de cómo trasladan la droga a Estados Unidos y pues pasa. ¿Y quiénes serán los actores también? Los actores, atraviesa todo el territorio nacional, Vicente. Llega a Chicago, no pregunté más de Chicago, por supuesto, porque pues finalmente les llega la droga, que bueno, pues deben de estar combatiendo esa ruta precisamente, que es una ruta muy importante, porque además estamos hablando del centro-sur del país, que llega hasta el norte de Estados Unidos, o sea, estás cruzando los países. Los 2 países, y se tiene identificada, pues obviamente en una coordinación México-Estados Unidos, y sin embargo Estados Unidos pues no avanza tampoco mucho en esto, ¿no? Sigue entrando la droga con todo impunidad a ese país. Ya que estamos hablando de estas cosas, permíteme retomar el caso de Ciro Gómez Leiva, porque estamos hablando de México, Estados Unidos. Ayer Ciro Gómez Leiva en sus redes sociales informó que las autoridades habían detenido a Armando N., conocido como el Patrón, identificado por algunas de las 18 personas detenidas como el líder de la banda que habría ordenado el atentado en su contra, que afortunadamente quedó en el gran susto. Y bueno, por más diferencias que uno tenga con Ciro Gómez Leiva, este caso es muy importante para aquellos que le apostamos a la libertad de prensa, la libertad de expresión. De hecho, el propio Ciro, cambiando su narrativa y su discurso, agradece desde Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch y al presidente de la República por avanzar en esta investigación que echa por tierra aquella crítica de que a los periodistas nos pueden atentar, violentar y hasta matar y no pasa nada. Y en este caso, por ser el personaje relevante, permítanme decirlo así, pues es importante analizarlo, querido Miguel. Sí, fíjate que sí, esta desgracia, este atentado en contra de Ciro, que afortunadamente, como bien dices,
no pasó más del susto de esta agresión, que intentaron asesinarlo, que le dispararon, que gracias a la camioneta blindada que tenía del grupo empresarial donde trabaja, le salvó la vida. Y pues sí, es algo delicado, como también hay que decir otros periodistas en otros estados de la República que sí han sido asesinados y que, pero bien comentas, Vicente, es un cambio totalmente en esto. Acá se está investigando cada crimen que hay, atentado en contra de periodistas en el país. Se han resuelto muchos, hay muchos detenidos, solamente en el caso de Ciro, con esta detención que se hizo en Estados Unidos y ya su extradición hacia México de este sujeto conocido como el patrón, un Mario N. le dicen. Armando, perdón. Armando N. Bueno, estamos hablando de un sujeto que podría ser el líder de esa banda criminal y que vivía en Estados Unidos con su familia, pero se le está identificando como el autor intelectual. Yo tendría más paciencia en que no fuera ya calificado así, porque me parece que podría ser el jefe de esta banda, que son muchísimos detenidos, 19 van detenidos ya, presos, y habría que investigar quién ordenó, quién pagó por ese atentado. Fíjate que el propio Ciro dice que lo detienen Armando Escárcega por ser coordinador, proveedor de armas, casas, dinero y droga del grupo que atentó contra su vida. Pero ya no dice necesariamente que es el autor intelectual como se manejaba desde anoche. Como se empezó a manejar desde un principio. Sí, porque suena más a que puede haber involucrados otro tipo de personas, ¿no? Desde políticos o empresarios o delincuentes, entiendo pues, pero ahora que está preso, que ya está detenido, que fue extraditado, habría que esperar el interrogatorio y las evidencias que salgan de ahí para ver quién pagó por ese crimen y quién dio la orden. O sea, todavía falta, pero se ha avanzado muy bien. Qué bueno, por Ciro, por todos los que hacemos periodismo. Es muy importante que estos crímenes contra periodistas no queden en la impunidad. Y yo le he venido siguiendo la pista a estas agresiones contra periodistas y la mayoría de ellos han sido resueltos. Se ha detenido a autores intelectuales y a los autores materiales de estos crímenes. Y finalmente, esto es muy importante, y esto para tu público, porque esto inhibe, Vicente, las agresiones a periodistas. Entonces, hemos gozado, desde mi punto de vista, con total libertad para escribir, para investigar, como nunca antes, como ningún gobierno panista y priista, y yo sí creo que tenemos mayor seguridad los periodistas en este momento. Solamente una precisión, no agradece al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto también es importante a nivel político. Ayer Ciro Gómez Leiva dio gracias a Claudia Sheinbaum, a Omar García Harfuch, dice, por la profundidad que le dieron al tema de mi atentado. Gracias a Rosa Isela Rodríguez y a la Fiscalía General de la República, pero no al presidente. Si me preguntan, no sé qué esperar tras la detención del patrón, pero si uno deja de creer en las autoridades, ¿en qué podría creer entonces? Gracias, dice Ciro Gómez Leiva. Sí, digo, está bien que sea agradecido en este sentido. Y por otro lado, yo te diría, pues es la labor de las autoridades que tienen que hacer también. Es decir, investigar este tipo de atentados, los crímenes, por supuesto, los homicidios, y no solamente de periodistas. Entendemos que se está atendiendo todo tipo de criminalidad que hay en el país. Ahora, hay que tener claro, Vicente, por este reconocimiento que hace Ciro a las autoridades locales de la Ciudad de México, que corresponde la investigación, son delitos del fuero común. Sin embargo, cuando se trata de periodistas, interviene la Fiscalía General de la República. Estos son acuerdos. Hay una fiscalía, de hecho, dedicada a la investigación de crímenes en contra de periodistas, ¿no? Muchos de estos casos son atraídos por el gobierno federal, por la Fiscalía General de la República, no por el gobierno federal, porque es autónoma, por la Fiscalía, y son investigados a nivel federal. Pero sí, los crímenes, los homicidios son delitos del fuero común, de ahí que Omar García Harfuch, que estaba a cargo en ese momento de
la seguridad pública, de la policía en la Ciudad de México, pues le tocó la investigación inicial y pues en ese momento la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ordenó una investigación profunda en este atentado que afortunadamente para Ciro y para todos los que estamos en el gremio periodístico no tuvo éxito. Y le mandamos un saludo fraterno y amistoso y solidario. A Ciro Gómez Leiva, y qué bueno que se está avanzando en esta investigación. Eso es muy importante, Vicente, lo que está pasando. No hay impunidad en los delitos, o sea, eso, digo, que no lo reconozcan, y también aquellas organizaciones no gubernamentales que se dedican al recuento de crímenes, de homicidios de periodistas nada más, sin decir que se están investigando, sin decir cuántos detenidos hay, sin decir algo que no sucedía. Los que hemos enfrentado agresiones, demandas desde los grupos de poder, tanto económico como político, entendemos hoy qué significa un gobierno como esto, Vicente. Y muchos pues no lo entienden o no lo quieren entender o simplemente son opositores porque les pagan las cúpulas del poder. Así es. A ver, ya que hablamos de Harfuch, ayer el periódico El Universal publica esta encuesta, pues que le pone los pelos de punta a unos, una sonrisa en el rostro a otros, sigue manteniendo, de acuerdo a la a la encuesta que publica El Universal en primera plana, una ventaja de 2 dígitos sobre Clara Brugada, un poco más amplia sobre el propio Hugo López-Gatell y muy, muy profunda sobre Mariana Boy. Del otro lado, pues no están muy bien que digamos. No está Margarita Zavala. Están terrible. En casi al nivel que ponen a Hugo López-Gatell en tercer lugar, para abajo. ¿Cómo ves las cosas, Miguel? Fíjate que está muy interesante lo que está sucediendo en toda esta campaña, en las campañas, y hablamos con esto de las encuestas, y hablamos de la encuesta en la Ciudad de México, porque la otra encuesta, la presidencial, bueno, pues cada día se aleja más Xochitl Gálvez de Claudia Sheinbaum. Es decir, parece que esto ya está definido, ya está solventado, cuando todavía ni siquiera empiezan las campañas la campaña presidencial. Es decir, estamos muy en la antesala para que empiecen las campañas y la diferencia es abismal. Sé, además, que viene una embestida de los grupos opositores en colusión con autoridades electorales, en colusión con grupos de poder económico, partidos políticos y medios de comunicación aliados, en contra de Morena, de los candidatos, de la propia Claudia, etcétera. Pero ni así les va a alcanzar. La diferencia es mucha en las candidaturas, digamos, para la presidencia de la República. Hoy hablamos mejor de lo que está pasando de la Ciudad de México. Por eso lo que mencionabas, Vicente. Y la diferencia, bueno, pues sigue Harfuch, a pesar de toda esta información generada precisamente por Ayotzinapa, su participación en 2 reuniones en este gabinete de seguridad que él estuvo presente, ya reconocido por las propias autoridades y por él mismo, en el cual no tomó decisiones, hay que decirlo, él nada más estaba escuchando porque era parte de las investigaciones, porque él había estado destacado ahí en la zona de Guerrero, como policía federal, en un grupo especial. Entonces, Harfuch, lo que te muestra en esta encuesta del diario El Universal, pues lleva 12 puntos arriba de Clara Brugada. Y bueno, también hay que decir que esta carta firmada por personas con una influencia social importante, la que dan el apoyo a Clara en contra de Harfuch y que ponen el estigma, la palabra de que un policía como Harfuch no debe de gobernar la Ciudad de México. Sin embargo, el presidente también ha sido claro en el mensaje que ha enviado desde la conferencia de prensa matutina de que será la población y no grupos específicos o de Morena o grupos que tienen influencia en la sociedad civil los que determinen, sino será el resto de la población la que determine. Y esto se llama democracia, Vicente. Puede gustarnos a unos, a otros no, pero esto se llama democracia. Entonces, Harfuch en este momento, de acuerdo con esta encuesta, que sigue la misma tendencia, hay que decir, de todas las demás encuestas, no cambia. A pesar de todo lo de Ayotzinapa, se mantiene en el primer lugar. Vemos a una mujer conocida que estuvo en una alcaldía importante con muchas dificultades, como es la alcaldía de Iztapalapa,
una mujer de izquierda de mucho tiempo, una luchadora social como Clara Brugada, que se mantiene en un segundo lugar, pero 12 puntos abajo. No sabemos, no sé cómo avance toda esta campaña que hay de que se ha instalado en la ciudadanía de que un policía no debe gobernar la capital. Y si avance, yo creo que puede reducirse el margen de puntos en las encuestas. Yo creo que va a subir Clara Brugada. Y a ver qué dicen las encuestas cuando se ponga a los 5, ¿no? A Miguel Torruco, claro, a Mariana Boy, a Hugo López-Gatell, a Clara Brugada y a Omar García Harfuch, a ver si cambia ese panorama. Claro, porque le pueden restar puntos a uno o a otra, finalmente los que se están sumando los otros contendientes. Pero lo que es cierto que hasta este momento hay una tendencia de mantener arriba a Omar García Harfuch, porque además la encuesta va a ser abierta, no es al grupo, a militantes de Morena, al grupo interno de Morena, de simpatizantes, es abierta y eso es lo que le está dando ese margen de votos arriba. Y bueno, tenemos lo que mencionabas, también muy interesante porque está en un tercer nivel el doctor López-Gatell, que para algunos, yo entre ellos, considero que hizo una excelente labor al frente de la pandemia, un científico probado, que además no fue su única responsabilidad, está el secretario de Salud y todo un gabinete que se había formado en materia de salud con expertos en la materia. Ya las descalificaciones y todo lo que se ha venido, incluidas las denuncias, hay denuncias en contra de Gatell que todavía están ahí abiertas, ¿no? Por su actuación en todo esto que el presidente lo designó como encargado de atender esa pandemia, que costó muchas vidas, ¿no? Y me ha gustado cómo Gatell se ha conducido en las entrevistas con periodistas, los ha encarado. Al propio Ciro, a René Delgado, ¿no? Y a otros más, pero en términos generales no se ha amilanado, no se ha intimidado, les ha dado respuesta, pero además me ha gustado con conocimiento de causa. En materia de salud, pues él es algo que domina, pero también en imagen pública, en manejo de medios, o sea, cobró mucha habilidad en los últimos años con la pandemia al encarar a la prensa todos los días, Vicente. Entonces se ha conducido desde el punto de vista muy bien y también puede subir un poco más en las encuestas. Después de él vienen los del PAN. Me sorprendió mucho ver a Margarita Zavala en un cuarto lugar arriba de Taboada. Dije, ¿cómo? Si pareciera que era el candidato que estaba siendo más impulsado. Y Taboada al mismo nivel de Sandra Cuevas. Sandra Cuevas, o sea, tú dices, ¿cómo? O sea, es más, me sorprende que Sandra Cuevas tenga eso. Sandra Cuevas debería tener .001 por el personaje que es, un personaje tragicómico, diría yo. Una política extraña, ¿no? Por lo menos decir. Pero bueno, ahí en ese nivel está Taboada, que le ha golpeado mucho a Taboada, yo siento, dentro del propio grupo de la derecha, su participación en el cártel inmobiliario. Y Margarita Zavala, que es una mujer fracasada, es una mujer política que se le conoce por ser la esposa de Felipe Calderón, y que eso le ha permitido colocarse con 14 puntos, que es muy alto desde mi punto de vista, pero me gustaría que fuera ella la candidata de ese grupo opositor. Nos va a dar mucha carnita. Pues no solo carnita, te imaginas un debate de ella por el grupo opositor con cualquiera de los candidatos de Morena. No tiene nada que hacer, la verdad, no es muy habilidosa, no es nada habilidosa en su exposición, no tiene conocimiento de los temas, ya se vio cuando fue candidata también por el PAN a la presidencia de la República, realmente no hilaba una idea cuerda, su incapacidad para exponer es muy limitada y su conocimiento de los temas es también nulo. Yo no creo que haya aprendido en estos últimos años, porque se le ha escuchado también en conferencias, en entrevistas, se le ha escuchado también desde su curul en el Congreso, y es fatal su exposición. Y si ella va a ser la candidata o Taboada o quien más salga, la verdad están perdidos. Esta encuesta es fulminante para la oposición. Ahí te va. Si no regresa Xóchitl a contender por la Ciudad de México, la oposición está perdida. Bueno, creo que ya Xóchitl ya no puede. Ya está fuera. Ya está. Xóchitl está eliminada. Xóchitl
está ya prácticamente Un fuera narrador de toda. fútbol decía cuando tenían el balón, la tenía, era suya y la dejó ir. ¿Por qué? Porque se comieron, se tragaron el anzuelo que soltó el presidente con Sí, todo el colmillo los ha manipulado como ha querido y toda la se fueron a oposición, la federal pensando que que iba a tenían tener éxito. posibilidad. Pero ¿quién les hace esos análisis, Vicente? O no ven la realidad, sus supuestos, las empresas estas que venden imagen y campaña, una de estas, precisamente hay que hablar de él, de Alasraqui, ¿no? Pues sí. Que ha sido humillado y sobajado cuando le entrega el presidente 250 pesos, por cierto, ¿no? Y se vio muy generoso el presidente. No, pero imagínate, ¿quién iba a creer que este hombre pudiera, iba a agradecer un donativo de 250 pesos del presidente López Obrador, a quien ha atacado todos los días de todo el sexenio? Así es. Es un tipo que se la pasa hablando, un tipo mentiroso, difamador, que además él dice, hay que decir mentiras, hay que generarle una situación adversa con mentiras. O sea, a ver, Miguel, regresando al tema Harfuch y a la contienda interna PT Verde Morena. Si Harfuch no cometiera un error así catastrófico, ¿crees que le alcance para aguantar esta ventaja? Yo lo he visto ya dar traspiés en las entrevistas, Vicente. Cuando lo sacan del tema de seguridad, tiene problemas. O sea, política, economía y problemas sociales, no conoce. Su equipo, no sé cuál sea, no lo han preparado con cosas muy específicas para que tenga un speech, un párrafo de cada problemática, de los 10 principales problemas de la capital. Entonces lo sacas de la parte de seguridad, que es un experto, que finalmente hay que decir, hizo un buen trabajo en la policía capitalina, hay reconocimiento y por eso está bien posicionado, pero la ciudad, no solamente seguridad, entiendo que es un tema que nos importa y que nos preocupa en la ciudad y en todo el país, pero ya gobernar implica otras líneas que tienes que estar atento, que es la parte económica, por supuesto, la parte política, la parte social. Los problemas sociales en la capital son muchos, hay que atenderlos, hay que atender el metro, hay que atender, en fin, hay que atender una serie de problemas permanentes que hay en la capital del país. Entonces su equipo tendrá que prepararlo para contestar y no lo han hecho. Él mismo no han entendido que si no prepara esas líneas, no va a poder continuar con entrevistas en medios de comunicación porque no lo está haciendo bien, Vicente. Está patinando en estas entrevistas. Ahí le convendría, yo creo, realmente ya no salir en entrevista alguna. Llevársela sin aparecer porque tiene una ventaja. Yo no sé si le alcance, porque te digo, no han empezado todavía las campañas. No sé si le alcance, pero yo creo que inclusive en algún debate que pudiera haber, pues lo podían agarrar por ahí, ¿no? Obviamente no habrá debate interno porque ese es el acuerdo, no lo vamos a ver en un debate interno con Clara Brugada, que sería, bueno, yo creo que lo destrozaría ella, pero sí tienen que prepararlo más, o tiene que prepararse él más en los problemas de la capital del país, de tal manera que si lo que viene puede bajar los puntos de García Harfuch, porque ya empezó en algunas entrevistas a patinar literalmente en las respuestas, porque no conoce. Le preguntan algo y contesta otra cosa, que no por desconocimiento, ¿no? Déjame decirlo, le ofrezco una disculpa a la audiencia si están escuchando sonidos, pero esta alergia que de pronto me ataca en esta, gracias mi querido Miguel, en este segmento, pero bueno, las cosas que pasan cuando grabamos. Suceden, sí. Mi querido Miguel. Oye, Miguel, mientras los trabajadores del Poder Judicial de la Federación cierran calles, queman piñatas del presidente y buscan defender sus fideicomisos, que no perdamos de vista lo que está pasando en la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, porque ya también están buscando limitar y hasta censurar a Claudia Sheinbaum, ya no al presidente, ahora a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque las encuestas apuntan a que lleva una ventaja alucinante sobre su competidora, que es Xóchitl Gálvez. Y creo que esta comisión, encabezada por Claudia Zavala, que es de los intereses de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama,
pues están intentando jugar este papel para medio contrarrestar esto que parece ya aplastante. Le han prohibido hacer sus eventos como los venía haciendo alrededor del país. De hecho, en Los Ángeles, California, para este fin de semana, ahí se estaba programando un encuentro con la comunidad migrante y se ha tenido que cancelar a este evento en la Placita Olvera, sí, y se han organizado ahora otros eventos, creo que serán 3, pero a puerta cerrada, sí, de una manera diferente. No se cancela la visita de la doctora, pero se cambia para tratar de no incumplir lo que quiere el INE. Pero además, la propia Claudia Sheinbaum dice que le están pidiendo retirar tweets de sus redes sociales. Hay que estar al pendiente de lo que pasa, sí, también con el árbitro electoral, ¿eh? No, el árbitro electoral ya está plenamente identificado con el grupo de la oposición. No hay la menor duda de esto. Y lo sorprendente, Vicente, es que no solamente están prohibiéndole a Claudia Sheinbaum esto, mira supuestamente a que pueda bajar en las encuestas. Esto ya no es posible, Vicente, o sea, ya está definido que Claudia será la próxima presidenta de este país con tanto anticipación, porque las encuestas así lo dicen, no es que yo esté inventando algo nuevo, las encuestas están señalando que Claudia es la que va a ganar la presidencia. Bien, esto que comentas, ¿qué tiene que hacer ahora ante esta decisión de esta área de quejas del INE? Bueno, van a tener que ser actos cerrados en todos lados. Es decir, no lo hagan en actos públicos abiertos. ¿Por qué, Vicente? Porque llena plazas, calles, o sea, la convocatoria es muy grande. Entonces tratan de controlar, de que no se vea tanta gente en los mítines de Claudia, en las concentraciones. Yo me pregunto, ¿qué pasa? Porque Claudia se va a reunir, está haciendo esta convocatoria en Los Ángeles, que es otro país. La influencia también alcanza a Claudia en el extranjero. Tenemos esa jurisdicción para prohibirle a Claudia Sheinbaum que pueda hacer sus reuniones abiertas en Los Ángeles. Yo no sé si legalmente eso está bien, te digo, no lo sé, habrá que consultarle a un abogado, pero por lo pronto ya decidieron, a ver, si viajamos porque ya hay acuerdos con la comunidad migrante mexicana que está en esta ciudad que la tiene prácticamente repleta de mexicanos, entonces van a ir a locales cerrados, es decir, no vamos a dejar de hacer estos actos que sí es muy importante porque también van a poder votar. Entonces, por más cosas que haga el INE, esta unidad de quejas, no han podido o no van a poder detener el avance de Claudia Sheinbaum, de Morena, hacia la presidencia. Acá lo interesante, Vicente, es que creo que ya los consejeros prácticamente ya no es mayoría la oposición. Es lo que me llama la atención de esto que estás comentando. Entraron 2, creo que vienen 2 más ahora, van a nombrar a 2 nuevos. Es decir, ya hay mayoría que no están en favor de la oposición. Pero los que pensaban, o algunos y algunas de las que se pensaban, han traicionado. Exacto. Es lo que yo tengo Porque, entendido. A ver, no se trata de que traicionen o estén a favor, se trata de que tengan actos, decisiones justas para todos los competidores, decisiones similares, iguales. Pues algunos de los que entraron ya en la cuarta transformación, sí, tengo entendido que han hecho bloque con los que han quedado del pasado. Se están sumando al grupo opositor, exactamente. Así como los dos ministros que chafearon, sí, 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 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que se han vuelto contrarios a todas las decisiones gubernamentales, ¿no? Y que abiertamente, yo diría cínicamente, y que ya están identificados por la sociedad también. Que yo creo que el juicio social, como hemos dicho mucho aquí, en este espacio, el juicio social es muy duro, Vicente. Ya están marcados, ¿eh? Y la sociedad ya lo hizo, como lo hizo también ya con muchos medios de comunicación. Por más que le limiten ahora los recorridos o los eventos a la doctora Claudia Sheinbaum, el mensaje está ya enviado, unidad. Veíamos ayer, creo, a Dan Augusto López Hernández reaparecer y eso es un mensaje muy importante porque
estaba desaparecido, por llamarlo de alguna manera políticamente hablando, el exsecretario de Gobernación, luego del proceso interno que deja como coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación a la doctora Claudia Sheinbaum. Pero vaya momento en el que reaparece Adán Augusto, después de que también en Tabasco la doctora se haya portado generosa con él al defenderlo de abucheos y reconocer su liderazgo. Y bueno, al final es el coordinador político de esta defensa de la Cuarta Transformación. Eso fue lo que decidió en algún momento y se anunció la propia Claudia Sheinbaum. Sí, que a mí me gustaría verlo más activo como secretario de Gobernación, pues era el encargado de la política interna, junto con el presidente, hay que decir, pero ese cargo importante entonces podría estar estableciendo enlaces en este momento para sumar más, si no afiliar a más a la candidatura de Claudia, pues sí llegar a acuerdos para que no bloqueen, para que no hagan cosas indebidas, ¿no? Entonces, sí lo vi, vi esta imagen que estás mencionando. Me parece que finalmente se llegó a negociaciones con todo el grupo, porque cuando hablamos de negociaciones no es que sea algo ilícito, es algo normal que sucede en la política, en donde se les otorgan espacios, plazas, curules, se les ponen en las listas para que tengan más presencia sus grupos que los apoyaron en el Congreso. Y tareas por hacer y también. Tareas por hacer, en eso consiste, a eso voy. Entonces, de tal manera que los otros 4 que participaron en esta contienda, excepto Marcelo Ebrard, que él está en rebeldía, pues deberían de estar apoyando permanentemente a Claudia en toda esta operación de campaña, ¿no? Para cerrar, Miguel, este tema de la piñata, para muchas personas podría ser insignificante, para mí no, porque también destapa una gran hipocresía de aquellos que decían que con la Corte no, que defendían pues se ofendieron cuando la piñata de Norma Piña. Exacto, exacto. ¿Y ahora qué van a decir con la piñata que quemaron los trabajadores del Poder Judicial? En el Poder Judicial era de esperarse que salieran a decir, no, porque esto promueve la violencia y estas cosas. En la Suprema Corte también salieron a decir, pero ¿y el gremio periodístico que tanto criticó a esos salvajes seguidores de López Obrador por quemar la piñata de Norma Piña? ¿Y ahora? Sí, claro, hay una diferencia. Sabemos que los medios siguen muy enojados con este gobierno porque no los están aceitando como estaban acostumbrados en el sexenios del PAN y del PRI. Ese es un punto. El otro realmente sí es preocupante porque aunque la Corte haya salido o el Poder Judicial haya salido a decir, no, no es correcto. Además, un boletín bastante malo, bastante escueto, porque ni tampoco se deslinda tanto. Realmente ellos son los que ordenaron al sindicato de trabajadores, a sus líderes, que salían a las calles, que tomaran, que hoy mismo, que en estos días también han estado, los últimos 2 días han estado invadiendo avenidas muy importantes y generando un caos vial, cuando el presidente mismo les ha dicho, ustedes, los trabajadores, no van a tener ninguna disminución en su salario, en sus prestaciones, en todo lo que reciben. El asunto es al grupo concreto de los 11 ministros de la Suprema Corte y a los fideicomisos que los benefician a ellos. Entonces no hay justificación alguna para que estén tan virulentos, pero como sabemos son sindicatos corporativos, son sindicatos en donde los líderes charros manipulan a la base y los llevan a fuerzas a estas concentraciones para generar inconformidad y caos, peleando los 13 fideicomisos, los trabajadores del Poder Judicial, cuando ellos no son los afectados. Entonces, habría que ver que salían también al plantón, a las marchas de protesta, los 11 ministros, que son los que están ordenando realmente estas protestas en las calles, que están generando un caos vial en la Ciudad de México, y además también hubo protestas de otros trabajadores del Poder Judicial en otros estados de la República. Digo, están convocando a un paro nacional, etcétera, etcétera. Todo ordenado desde la presidencia de la Suprema Corte. ¿A quién le quieren ver la cara? Sabemos el disgusto que tiene Norma Piña contra el presidente y contra el gobierno actual, de tal manera que es para todos claro que las órdenes de estas manifestaciones y protestas para defender los 13 fideicomisos que benefician a los 11 ministros, salió la orden de ahí. Pues que asuman su responsabilidad, ¿no? O sea, no es, los trabajadores que quemaron la piñata, no. Ustedes ordenaron, o por lo menos han engañado a los trabajadores para que salgan a manifestarse. Habría que ver quién pagó la piñata. También encontraríamos ahí un dato interesante, Vicente, pues porque sí, seguro hasta eso salió de los fondos públicos. Mi querido Miguel,
como siempre, muy sabrosa la mesa de investigación amplia. contra Línea Sin Censura TV, muchos temas. ¿Por qué no cerramos con la invitación de siempre para que los esfuerzos que ustedes realizan también desde sus trincheras sean apoyados por esta audiencia de Sin Censura? Cómo no, en la página nos pueden encontrar www.contralinea.com.mx, en todas las redes sociales también. Estamos de lunes a viernes de 10 a 12 del día, un noticiario que conducen mis compañeros periodistas Sósimo Camacho, Nancy Flores, y también estamos lunes, miércoles y viernes de 1 a 2 de la tarde, una mesa de análisis y de debate que participan también Nancy, Sósimo y un servidor, y estamos, por supuesto, todos los días de 8 a 9 de la noche en un trabajo colectivo, en un trabajo de acompañamiento sin censura contra línea, donde discutimos y analizamos muchos temas, Vicente. Oye, Miguel, ¿no te pasa que a veces te anda fallando el coche y dices, vas con el mecánico, oiga, le anda fallando, no sé, el rotor de la llanta, ¿sí? Y ya no quiere hacer la falla cuando estás con el mecánico y te deja en vergüenza? Mira la alergia. Terminamos el segmento y adiós. Ya se fue. Se fue, pero así las cosas, Miguel. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Nos vemos mañana con Nancy en otra mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV. Por supuesto, gracias. Vicente. Gracias. Y nosotros tenemos esta noche invitada especial que va a dejar la víbora chillando.